¡Hey! ¿Qué onda? Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Corabla. Bienvenidos a esta segunda parte de Nuestros Mundos Rotos. Si no has escuchado el primer episodio acerca de este tema, te invito a que lo hagas. Lo encuentras como Mi historia no es digna de una historia de Instagram. Estoy abriendo mi corazón para contarte muchos procesos y que podamos identificarnos no por la similitud de nuestras historias, porque todos hemos vivido procesos diferentes, sino porque hemos compartido los mismos sentimientos al vivir vidas de dolor y de tragedias. Comencemos entonces. Comencemos. Ya después de haberme enterado de mi adopción real a mis 11 años, 4 años después de ese momento, Jesús me rescata. Yo fui hallado roto por el Rey del Universo y aquí comienza mi sanidad. Y mi sanidad vino en muchas formas y de muchas maneras. Y es una sanidad que continúa hasta el día de hoy, pero quiero compartirte algunas cosas que el Señor fue haciendo para restaurar mi vida y mi corazón. Lo primero que hizo el Señor fue darme una identidad de lo que yo era para Él y una identidad que yo tuve que abrazar de lo que Él significaba para mí. Una identidad que yo había perdido en el dolor, en las mentiras y en la tragedia. Yo le llamo una identidad y una sanidad íntima, porque yo tuve que experimentar esto de primera mano, porque no tuve a nadie, algún familiar, algún pastor o líder de la iglesia en este proceso, sino que yo experimenté al Señor en su amor y en su cuidado. Y una de las cosas que yo hice ese día que Él me rescató fue abrazarlo como el padre que yo siempre había necesitado, como ese padre que yo había anhelado durante toda mi vida. Todos aquellos que vivimos sin un papá a nuestro lado por distintas circunstancias en nuestra vida, solo Dios puede llenar esas áreas vacías. Y eso es lo que Él comenzó a hacer en mi vida. Una de las canciones que me marcó durante ese tiempo fue la de Abel Zavala, El padre que siempre soñé. Yo lloraba con esa canción y derramaba mis lágrimas porque yo entendía el amor inmenso que el Padre tenía para mí. ¿Y saben qué? No hay mejor título en este universo que ser llamado hijo. No hay mejor dicha en este universo que ser llamado hijo. Y esa fue la identidad que yo abracé desde ese momento. También dentro de este proceso, mi sanidad vino de la segunda manera y yo comencé a orar por mi familia biológica. Yo entendí que tenía que honrarlos, pero yo no los podía honrar físicamente porque no los conocía, pero comencé a honrarlos con mis oraciones. Yo comencé a orar y le decía al Señor, Señor, yo no sé si mi mamá está viva, pero yo la bendigo donde quiera que esté. Yo no sé si tengo hermanos o si ellos están vivos o si están muertos, pero yo los bendigo donde quiera que estén. Y Señor, yo no sé si tengo un papá, pero yo lo bendigo en donde quiera que él esté. Las oraciones que yo comencé a hacer por mi familia biológica comenzaron a sanar mi corazón, pero también, como tercer punto, mi sanidad vino en forma de servicio. Normalmente uno como humano y como persona se encierra en un mundo de sufrimiento y piensa, y yo decía, solo yo estoy sufriendo, Señor, solo a mí me pasan estas cosas. Pero cuando tú comienzas a servirle a los demás, a los más vulnerables, y te encuentras con personas en las calles, personas en casas hogares que tienen historias tan desgarradoras, tú te encuentras en una posición y dices, bueno, por lo menos yo tengo una casa, por lo menos yo tengo un plato de comida y eso me hace ser bendecido. Yo me encontré con muchas personas y escuché muchas historias que me hicieron reflexionar y yo dije, mi vida no se compara con lo que ellos están viviendo. Yo no puedo imaginar vivir en la calle, vivir sin familia y sin un techo y escarbar dentro de botes de basura o basureros en este caso, comida para subsistir. Entonces me di cuenta de mi realidad. El Señor me hizo aterrizar a mi realidad y dije, soy bendecido y mi historia tiene bendición. Y por último, mi sanidad también vino a través de su palabra. La palabra tiene poder, es viva y eficaz. Y cuando tú te encuentras y comienzas a llenarte de la palabra,
hay algo tan especial que la palabra te comienza a transformar. Pero dentro de este proceso, yo comencé a asistir a las cumbres, en las cumbres de la Alianza Cristiana por los Huérfanos. Dentro de estas cumbres, yo entendí lo que nunca nadie me había dicho ni explicado dentro de la iglesia, ni de lo que yo había entendido al exponerme a la palabra. Pero quiero aprovechar a darle las gracias a Aisha y a David por hacer lo que hacen y ser un instrumento del Señor en esta generación. ¿Y qué fue lo que entendí? De que Él nos adoptó. La adopción es tan cercana al corazón de Dios que Él no tiene ni un solo hijo que no haya sido adoptado. Y un claro ejemplo es el mejor ejemplo de todos los tiempos, que es Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros como hijos de Dios hemos sido adoptados a su familia mediante Jesús. Y Efesios 1 del 5 al 6 nos dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Una verdad que debemos abrazar, de que somos adoptados por amor. Por eso es que ahora ves en la descripción de mis redes sociales que dice, adoptado por amor, porque Él me adoptó en su familia, te adoptó a ti, y qué dicha ser adoptados por amor. Pero no solo eso, yo también fui adoptado terrenalmente por una mujer a la que Él eligió, una mujer que Dios movió su corazón para hacerme un espacio en su familia y abrazarme como un hijo de corazón. Una mujer con miles de imperfecciones y con miles de errores como yo, pero que escuchó la voz del Padre, aunque ella nunca quizás se lo haya imaginado o lo haya pensado. Pero mi mamá no tenía la necesidad de otro hijo. Ella ya tenía 2 hijas, yo tengo 2 hermanas mayores, pero solo Dios pudo mover su corazón. Y sabes, Dios elige a muchas mujeres en este mundo, como eligió a María para ser la madre de Jesús. Él mueve corazones de mujeres y de hombres también para abrazar a aquellos que hoy no tienen a nadie, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que están en casas, hogares, con lágrimas en este momento, sufriendo por tristeza, por dolor, por vergüenza. Hay cientos de huérfanos que aún añoran el calor de una familia, pero estas personas que han sido movidas increíblemente están cumpliendo con un mandato de la Biblia que dice, atiende a los huérfanos, cuida a los huérfanos, defiende su causa. Y me reta Lucas 6:46 que dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Yo no solo quiero que veas o escuches este episodio, sino que yo oro para que Dios mueva tu corazón y que cuando tú formes una familia, seas papá o seas mamá, Dios te mueva a adoptar, Dios te mueva a abrazar a un hijo del corazón. Por eso es que yo creo en la vida, creo en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que todos tenemos un lugar en su familia. Así te puedo resumir la sanidad en mi vida que continúa hasta el día de hoy con estas cosas. Ya cuando tenía 18 años, yo tuve que hacer una decisión que iba a transformar los próximos años de mi vida. Yo creo que todos los que tenemos una historia de adopción real, siempre vamos a tener la curiosidad de saber nuestras raíces. Cabe mencionar que a mis 13 años mi familia adoptiva se enteró de que yo ya sabía la verdad. Una noche yo estaba tan mal, estaba llorando, le escribí a mi hermana por un mensaje de texto de que yo ya sabía la verdad. Ella me respondió, me animó, se lo dijo a mi mamá. 2 semanas después mi mamá habló conmigo, me dijo de que nadie me tenía que hacer sentir mal en la vida y de que una mamá era la que criaba y no tanto la que engendraba, y que cualquier duda que yo tuviera acerca de cómo yo llegué a mi familia adoptiva, que ella me lo iba a decir. Y llegó ese día. Me da risa recordarlo porque yo no me animaba a preguntarle, estaba muy nervioso, yo no sabía cuál iba a ser su reacción. Entré la primera vez a su cuarto y salí. Di una vuelta y salí. La segunda vez y salí. Y dije, la tercera es la vencida. Entré y le dije, mamá, quiero saber sobre mi verdadera historia.
Ella con mucho amor tuvo toda la accesibilidad de contarme. No te lo puedo contar todo porque es una historia muy larga y es muy enredada. Yo siempre digo que lo tendría que dibujar para que me entendieran, pero si me invitas a un café, con gusto te lo puedo contar. No, es broma. Yo con todo gusto estoy en la disposición de contarte y de platicar contigo. Si algún día se da la oportunidad, yo invito el café. Queda pendiente. Pero para no hacerles largo esto, dos familias me iban a adoptar. Una familia de México y una familia de Guatemala, que era mi mamá. Pero decidieron darme a mi mamá porque primero iba a estar en Guatemala y en algún momento ellos podrían saber de mí. Mi mamá me dijo de una persona que fue el contacto que vive en donde yo vivo y me recordé porque esta familia y esta señora se me quedaba viendo en la calle y yo pasaba así como, bueno, ¿y por qué me está viendo? Entonces dije, si yo no voy en este momento a la casa de esta señora, probablemente no tenga otra oportunidad para preguntar. Así que me armé de valor, fui a la casa de la señora, toqué la puerta y la señora se quedó helada cuando me vio por lo que le dije. Yo le dije así de frío, ¿qué tal? Buenas tardes, yo vengo a preguntarle sobre mi verdadera familia. Ella me respondió, y así de frío. Y yo le dije, sí, eso es a lo que yo vengo. Muy amablemente me entró a su casa, me senté en su sala y me comenzó a contar toda la historia. De que mi mamá estaba viva, de que yo tenía un hermano mayor biológico, que tenía dos hermanos menores que no eran del mismo papá, de que mi papá estaba vivo, de que ella tenía un poco de comunicación a veces con mi mamá biológica. Y yo le dije que quería conocerla. Entonces me dijo, bueno, llámeme en 3 días y yo le aviso lo que ella me diga. Pero para los que me conocen, yo soy un poquito impaciente. Soy del tipo de personas a quienes tú les dices, mañana te cuento algo, y esa noche no duermen o intentan sacártelo en ese momento porque no van a estar en paz. Ya estoy tratando de manejar un poco mi impaciencia. Entonces, porque soy impaciente, yo no la llamé a los 3 días, sino que la llamé al día siguiente. Y pues ella me dijo que mi mamá estaba dispuesta a conocerme, ya la había llamado, quedamos en el día, la hora, solo que dijo de que yo no fuera a donde ellos viven, sino que ellos iban a venir, bueno, ella iba a venir a donde yo vivía. Llegó el día, yo llegué antes porque nos íbamos a juntar a las 10 de la mañana, me senté en la sala y estuve esperando y de repente comienzo a escuchar unos pasos. Yo sabía que eran los pasos de mi mamá biológica. Ella entró a la sala y lo primero que hizo fue abrazarme y llorar. Ella lloraba desconsoladamente pidiéndome perdón. Yo no lloré, aunque soy muy sentimental. Otras veces tengo un corazón frío. Es por eso que no tengo novia, creo. Pero ella lloraba y no se calmaba. Yo no lloré, no porque era frío, sino porque el Señor ya había trabajado un proceso de sanidad en mi vida y seguía insistiéndome que la perdonara. Entonces le dije estas palabras tan literales para que se calmara y para que ya no me siguiera pidiendo perdón. Le dije, le voy a decir que la perdono porque es lo que usted necesita y lo que quiere escuchar. Pero en realidad yo no tengo nada que perdonarle. Estas fueron las palabras que salieron de mi boca, las palabras de un corazón en donde Dios ya había operado con su amor. Se calmó, comenzamos a hablar, me llevó fotos de mis hermanos, me llevó también una foto de mi papá biológico, del cual no sabemos, en este caso yo no sé nada de él. En algún momento yo lo busqué en Facebook, nunca lo encontré. Me encantaría conocerlo algún día, pero sé que se dará en el tiempo de Dios. Pero también tengo en claro que tengo que preparar mi corazón para ese momento, para que Él me rechace o para que Él pueda abrazarme como un hijo biológico. Mi mamá biológica pensó que yo le iba a reclamar, que yo estaba enojado, que la iba a juzgar por todas las cosas del pasado, cosa que no sucedió, porque yo solo quería saber quién era ella y qué había sido de mi familia biológica. Semanas después, yo viajé
para conocer a mis hermanos y yo no quiero darte a entender que mi historia es una historia hasta el día de hoy con un final feliz. Dios sigue escribiendo mi historia, pero aunque ese encuentro sucedió años atrás, yo he perdido toda comunicación con ellos por diferentes circunstancias. Sigo orando por ellos, los honro porque son mi familia biológica, pero en su misericordia y gracia y en su tiempo, Dios me permitió conocerles y que esto pasara. Y yo entendí que era el tiempo de Dios porque todo fue tan fácil. Para decirlo así de frío como el titular de un noticiero, un adoptado buscó a su verdadera familia y los encontró. Así sería el titular. Yo amo a mi familia de corazón, amo a la familia que Dios me dio y estoy muy agradecido con ellos. Y sé que Dios seguirá recompensando la obediencia que han tenido todos estos años al abrazarme y darme un espacio en su familia. Pero increíblemente no es mi historia, es una historia que Dios destinó para mí, porque Él es soberano, porque Él es bueno, porque Él tiene cada parte de mi vida en sus manos. Un personaje que podríamos traer en este momento en nuestras historias de dolor y tragedias familiares es la historia de José. José el soñador, al que Jacob amaba más que a todos sus hijos, al que despertó un sentimiento de envidia y celos en sus hermanos, y por eso conspiraron contra él hasta el punto de venderlo. Lo vendieron por 20 piezas de plata y fue dado a esclavitud. Dentro de toda esta historia que Dios había escrito para José, me encanta leer y me impacta algo que José dice. Ya después de tantos años y siendo gobernador en Egipto, en el momento que él se da a conocer a sus hermanos, casi 22 años después de que fue vendido y ellos tienen cuenta, él les dice esto en el capítulo 45 de Génesis, versículo 4 y 5. Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Escuchen lo que él declara en el versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. José se dio cuenta de que Dios regía su vida, no las circunstancias o el destino. Dios estaba al control. Vio que el propósito de Dios fue mayor que el mal o el dolor en muchos años. Estoy seguro que él también sentía dolor por lo que sus hermanos hicieron contra su vida. Y yo te puedo decir, no me envió acá mi mamá biológica, ni me trajo acá mi mamá adoptiva, sino Dios, porque Él ha regido mi vida durante todos estos años. Quiero ver que el propósito de mi historia en Dios es mayor que el sufrimiento y el dolor. Quiero descansar que este es el propósito de Dios. Descansa en su propósito. Ve que el propósito de Dios en tu vida es mayor que el sufrimiento y el dolor. Y recuerda que Él usa nuestras cicatrices para que otros encuentren esperanza. Pero hay algo más. En el Verbo encarnado, en el Hijo de un carpintero, en Jesús, vemos también que su historia y su vida tenían un propósito. Él fue colgado en un madero sostenido por 3 clavos y cuya sangre se derramó y la dio toda para ejecutar el plan maestro de su rescate, porque ese era el propósito de su vida y de su muerte. Hay un autor de tu historia, pero el autor no eres tú. Eres un personaje en la historia, pero nunca serás el héroe. La única historia que tú necesitas conocer, comprender y a la que debes entregar tu corazón es una historia que da esperanza, que alienta y que transforma la vida. Y hoy Él reina en tu nombre y continuará haciéndolo por siempre. Quiero dejarte con el Salmo capítulo 22 del versículo 9 al 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Él te pensó, te formó y te tiene aquí y ahora. Y Él sigue siendo tu Dios si tú no lo has desechado de tu mundo roto. Medita en esto y quédate con esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de mi historia? ¿Ya lo descubriste o estás en la búsqueda?
Que Dios los bendiga mucha. Estoy para servirles. Gracias por estar aquí.